estamos en el capítulo número 3 del programa La Reversa, desde todas las plataformas de Colina Informados. Esta noche nos acompaña Gustavo Gatica. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy bien entusiasmado de que conversemos un poquito de la candidatura y de cómo ha sido estos años. No, muchas gracias a ti. Bueno, Gustavo es candidato, bueno, es colinano de toda la vida. Va por el distrito 8, Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillo. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con el lugar en el que estamos. Nos encontramos en los estudios de Spectrum, la primera productora neurodivergente de Chile. Quiero saber cuál es tu proximidad con el tema, cómo lo ves tú. Y abiertamente la pregunta es, en el caso de ser diputado, ¿qué se te ocurre? ¿En qué cree que estamos con el tema hoy día? De la neurodivergencia, un tema súper importante. Desde que estudié psicología en la universidad, este ya era un tema relevante. Ha ido cobrando fuerza con el paso de los años y yo creo que socialmente se ha ido aceptando la neurodivergencia. O sea, la gente ya entiende que hay personas que perciben el mundo de forma distinta y la legislación tiene que ir avanzando a medida que la sociedad también va aceptando, ¿no? Y creo que tienen que haber más normativas referente a cómo las personas pueden utilizar los espacios públicos. De hecho, que existan estos espacios en los estadios, en Movistar Arena, que existen espacios especiales para la neurodivergencia, creo que dan señales de cómo aceptamos e integramos a las personas que son neurodivergentes. Entonces, creo que desde el Congreso, desde el Parlamento, se pueden hacer más leyes que vayan en esa línea de cómo lo integramos a la sociedad y también en materia educacional. Creo que también tenemos que formar a los profesores en esta materia. Yo soy hijo de profesores, pero mis papás estudiaron en los años 90 en la universidad y así muchos profesores de Chile. Y este es un tema nuevo. Sé que el ministerio le hace formación a los profesores para que aprendan de cómo manejar a niños con TEA, por ejemplo, pero tienen que haber más herramientas, tenemos que darle más herramientas a los profesores y además inyectar más recursos para que puedan haber psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales en los colegios y ayudarles a continuar con sus estudios a las personas neurodivergentes. Gustavo, uno de los temas que tú has marcado como de los ejes que hemos visto en tus redes sociales y tu entrevista tiene que ver con la salud mental, en un país que hace unos días atrás se publicaba que había más suicidios que homicidios. Desde tu perspectiva, y quiero tratar de que en toda esta conversa la podamos abordar siempre en la dinámica de como futuro diputado. No solo porque a veces caemos en el diagnóstico y en problemáticas que estamos todos de acuerdo. ¿Cómo crees tú como diputado que podrías aportar o en qué legislación estarías pensando para abordar una temática tan compleja como esta? Sí, como bien dices, esa cifra de que en Chile mueren más personas de suicidio que de homicidio es muy dolorosa. En Chile mueren alrededor de 1.500 personas al año por suicidio, son 5 personas al día. Y siento que como sociedad recién le estamos tomando el peso y la política no sé si ha estado tan a la altura. Creo que tenemos que inyectar más recursos. Hoy en día en Chile se gasta entre el 1 y el 2% del presupuesto en salud mental, cuestión que es muy bajo. Otros países de la región como Colombia, Argentina gastan cerca del 3%. Y si observamos Estados Unidos, Europa, hasta el 6% del presupuesto se va a salud mental. ¿Y tú crees, pero que te interrumpa, ¿tú crees que hay un tema de inyección de recursos o también ha habido mala gestión de los recursos o mal enfoque de los recursos? No, yo creo que parte por una inyección de recursos. O sea, hoy en día algo que es tangible es que los consultorios están colapsados. O sea, consultorios que son para 30.000 personas, hoy se atienden 50.000, 60.000. Ahí tú te ves que el psicólogo no va a dar abasto. Por más buena gestión que hagas, no da. Entonces necesitamos inyectar recursos para, primero, infraestructura y segundo, contratar profesionales del área. Necesitamos que los psicólogos además se mantengan. Necesitamos darle condiciones dignas a los psicólogos para que se mantengan en los consultorios, porque una demanda muy sentida también es que los vecinos me dicen, bueno, me voy a atender al COSAM, me atiende el psicólogo muy bien, me sirve, me escucha, puedo contarle lo que a mí me pasó, me dan la hora para un mes después, vuelvo y hay otro profesional.
Entonces, esa intermitencia en los tratamientos no es beneficiosa. Necesitamos que los psicólogos se mantengan en los consultorios y para eso necesitamos darle condiciones dignas. Hoy existe una alta rotación de profesionales. Entonces, necesitamos, primero, infraestructura, más consultorios, más COSAM, necesitamos construir más, tener más camas psiquiátricas también. Hoy en día, cuando una persona está con ideación suicida y necesitamos internarlo provisoriamente, no hay camas para que se pueda internar. Entonces necesitamos más infraestructura. Segundo, profesionales. Y tercero, necesitamos un cambio global. O sea, a mí me gustaría impulsar una campaña seria de prevención del suicidio. Ha sido noticia en las últimas semanas el suicidio en el metro. Ya se está volviendo habitual que haya interrupción en el metro debido a que personas se lanzan a las vías. El metro ha tomado medidas, van a poner barreras en algunas estaciones de metro, pero necesitamos atenderlo porque esto es sistémico. Es muy grave lo que está pasando, entonces necesitamos hacer campañas de concientización en los colegios, a través de la televisión. Necesitamos hacer campañas de prevención. Así que por ahí van más o menos algunas líneas de trabajo. Y siguiendo con el tema de la salud, me voy a cambiar un poquito de tema, pero para seguir un poco en la línea, tenemos el Hospital San José como hospital de referencia que tiene la lista de espera más larga de Chile. Sí. Y la verdad que cada vez que hay elecciones de cualquier tipo, siempre se promete un hospital. Yo tengo recuerdo de más de 20 años de la promesa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que puede ser tu aporte como diputado? Entendiendo además que construir un hospital demora 6, 7 años. Sí. De hecho, a mí me tocó estar en la cuenta pública de salud del sector norte y ahí la persona que estaba dictando esta como charla también dijo que estaba el presupuesto listo. Yo no sé si creer eso, porque como bien dices tú, todos los que somos del sector norte de Colina, Lampa, Tiltil nos vienen prometiendo el hospital hace décadas. Bueno, y para ser muy realista con los vecinos, yo les quiero decir que efectivamente es necesario un hospital con urgencia. El Hospital San José está colapsado. Pero construir un hospital puede demorar 7, 8, hasta 10 años. Entonces necesitamos soluciones ahora. Y en ese sentido lo que yo propongo es construcción de servicios de atención primaria de alta resolución. Los SAR, esa construcción tarda solo un año, es relativamente rápido, cuestan 3.000 millones de pesos y se hacen en coordinación del municipio, del MinSal y del gobierno regional. Entonces, esa coordinación es mucho más rápida y podemos salir con un servicio que le dé a los vecinos soluciones en un año más. Entonces, yo lo que propongo, ya que el hospital va a tardar mucho más, la construcción de estos centros de atención primaria de alta resolución, donde los vecinos se pueden hacer escáneres, se pueden hacer exámenes de sangre, diferentes exámenes, y se pueden hacer atenciones menores, digamos. Obviamente esos centros no sirven para hacer cirugía de mayor tamaño, pero sí te ayuda a atajar la lista de espera que tenemos para el San José. Descongestiona, esa es la palabra correcta. Sí. Sí. Ahora, quiero llevarte a otro eje que también, revisando tus entrevistas y tus intervenciones, y además te felicito por eso, porque estuve viendo tu Gustavo Platica. Muchas gracias. Pero lo quiero llevar a tu eventual diputación y como temor a perder como el vínculo con el territorio. Mi pregunta, ¿cómo se hace eso? Porque es tan típico de los políticos decir como su conexión con el territorio. ¿Tienes ese temor? ¿Cuál es como tu propuesta territorial en términos de seguir conectados? Porque obvio, todo el mundo lo dice, pero luego estamos en un distrito de 1,5 millones de personas. ¿Cómo ves tú esa conexión a raíz de ese programa y además, bueno, de tu trabajo en Estación Central? Sí. Es excelente tu pregunta, Nicolás, porque ¿sabéis qué me ha pasado mucho ahora como candidato? Que al recorrer el distrito haciendo campaña, mucha gente que me tiene mucho afecto me dice como, Gustavo, voy a votar por ti, pero espero que no nos dejes votados, pero espero que después vengas, espero que nos visites. Entonces yo me pongo a pensar como, qué mal lo han hecho los políticos hacia atrás, que no han estado presentes, o han estado presentes pero no lo suficiente, o este distrito es gigante, como tú bien dices, son 1,5 millones de personas, son 8 comunas, es difícil de recorrer y ante esto yo no tengo una respuesta. Obviamente quiero ser un diputado comprometido, que esté en la calle, que esté visitando a las personas, informando sobre lo que se hace, pero no creo que haya una sola respuesta. Solo la convicción, transmitirle a los vecinos y a las vecinas que tengo la convicción de que la política se hace desde los barrios, se hace desde la gente. Una de las labores del parlamentario es representar.
otra es legislar y fiscalizar. Pero el tema de representar yo creo que se hace solo viniendo del barrio y estando junto al barrio, junto a la calle. Y eso no hay que perderlo de vista nunca. Creo que a veces los políticos se quedan en solo el legislar, el hacer leyes. Pero no es solo eso el trabajo parlamentario. El trabajo parlamentario tiene que ver con el trabajo territorial. Y de eso no me quiero desprender nunca. Yo vengo de Colina, tengo una historia con Colina que se entrecruza con Lampa, Tiltil, porque somos vecinos, tenemos una historia parecida a nivel de transporte, complicado. Entonces, vengo de ese arraigo y espero nunca perderlo. Ese es mi compromiso conmigo mismo y mi forma de cómo yo creo que se hace la política, ¿cachai? Tengo una pregunta un poquito más compleja, porque vimos una eventual candidatura en el Frente Amplio, luego en el Partido Comunista, pero luego una evidente arraigo con el territorio, con Colina, Estación Central Sí. y otros lugares. Mi pregunta al final es, ¿a quién representas o desde dónde viene tu representatividad? O me explico, en fondo, esta diferencia de liderazgo entre ser vocero o ser representante. Lo digo en un país donde, no me quiero extender con la pregunta, pero tú eres representante de gente que eventualmente pueda querer cosas que puedan estar muy en contra de lo que tú puedas creer. ¿Me entiendo? No sé si transmito esa complejidad. Es distinto ser diputado de un gueto vertical, de alguien que vive en Tiltil. Entonces, Exacto. y también es distinto ser de un partido o de otro. Entonces, para conocerte más como en tu ideario, ¿cómo enfrentas tú esa disyuntiva? Es un gran desafío. Es un gran desafío sobre todo en un distrito como el nuestro. Porque un distrito, como bien dices tú, tenemos sectores de campo, o sea, Colina, en Tiltil tenemos campo. Por otro lado tenemos en Maipú un sector urbano, en Pudahuel también. Tenemos en Estación Central los guetos verticales, que es una realidad totalmente distinta a los vecinos que viven en parcela en Batuco, por ejemplo. Entonces, lograr representar a un sector es difícil. Ahora, ¿a quién quiero representar yo o qué sector se me da más natural? Es sin duda a los jóvenes. Jóvenes universitarios, jóvenes que hoy en día tienen 20, 30, 35 años, que fueron a la universidad. Yo el año 2017 entré a la universidad porque, bueno, mi educación media la hice en Colina, lo voy a nombrar, partí en Papelucho, en el Colegio Papelucho en Colina, luego estuve en el Instituto Chacabuco y terminé mi estudio en el Liceo San Sebastián. Y luego entré a estudiar a la universidad, entonces yo sabía lo que era levantarse a las 6:30 para tomar un colectivo a Esmeralda y allá tomar la micro, porque si salía a tomar la micro en el centro de Colina ya llegaban llenas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que quiero representar a ese sector de Colina y que además es una historia que se repite en el poniente de Maipú. También se forman estos tacos enormes, a la gente le cuesta llegar al centro de la ciudad. En Cerrillos también, qué decir de Lampa y Tiltil. Todos los jóvenes que salieron a estudiar a la universidad y tenían que viajar al centro. Ese es un lugar, un sector que quiero representar. Y se me hace cómodo, se me hace cómodo. Yo creo que compartimos ciertos ideales generacionales, pero algo sorprendente de esta campaña es que muchas personas, mujeres mayores también se sienten muy cercanas a mí, me muestran mucho cariño en la calle, ven en mí una persona que puede representar como la figura de sus hijos, de sus nietos. Entonces también ahí hay un sector que me hace sentir muy cómodo, como muy cercano a nivel de afecto, de piel, ¿cachai? Esos son como sectores que me gustaría representar. Ahora, como bien dices tú y tu pregunta es muy acertada, es desafiante, es difícil el trabajo de representar, pero por ahí están como mis afectos, mis cariños. Quiero llevarte como algunos temas más de definiciones y en temas como complejos. Hoy día el gran tema país es la seguridad pública. Y hay como ciertos lugares comunes o ciertos discursos repetidos. Entonces, quisiera como saber cuál es como tu proximidad en temas como bien puntuales. Hoy día hay voces, por ejemplo, que proponen cosas muy extremas. Quiero ir directo como a las preguntas. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con decretar un estado de excepción a la luz de lo que ha salido estos días, que hay como éxito en la disminución de los delitos en la Araucanía, y entonces gente del otro extremo propone estado de excepción para la región metropolitana? ¿Qué proximidad tienes tú con ese tipo de propuestas? Para mí el tema de la seguridad es central, o sea, para mí es súper relevante y de hecho
para quienes desde esta vereda proponemos salud digna, educación de calidad, tenemos que entender, y esta es mi posición política, acá voy a dar un rollo más político, personal, tenemos que entender que para que se den a cabo esos derechos de la salud, la calidad, o sea, la calidad de la educación, primero necesitamos estar seguros. O sea, la seguridad es un derecho habilitante de otros derechos. Entonces, nosotros debemos saber exigir al Estado que nos brinde seguridad para ahí recién acceder a otros derechos o que se abran otros derechos. Y ese es mi enfoque. O sea, para mí la seguridad, y esto se lo quiero decir a los vecinos, a las vecinas que estén escuchando, debemos exigirlo como un derecho. O sea, el Estado debe proveernos seguridad. Y para eso debe ocupar toda la herramienta. Yo creo que tiene que haber mayor dotación policial y mayor inteligencia para además ahora detectar delitos que antes en Chile no se realizaban. Necesitamos desarticular a estas organizaciones criminales y desarmarlas. Acá voy a tirar otro lineamiento político. A mí no me gusta que la gente se arme. Creo que sociedades donde la gente tiene que andar con armas, como lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, al final termina siendo perjudicial. Yo creo que el Estado tiene que tener el monopolio de las armas y en ese contexto donde el Estado nos cuida, nosotros no tendríamos por qué estar armados. Justo te quería llevar a eso. Estos días tuvimos un caso de una persona que arrastró una camioneta, tuvimos otro suceso bien confuso en Colina de un carabinero de Franco, y ha habido varios casos como de linchamiento, como muy cercano a la autotutela. Entonces, y ahí vuelvo como a la pregunta de la representación, porque pareciera haber como un sentir de la justicia a mano propia. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Yo empatizo con la gente que hoy está chata. O sea, hoy día la gente está cansada de la delincuencia y entiendo ese acercamiento de querer ya detenerlo con tus propias manos. Ahora, lo que yo digo es que eso no debe recaer en los ciudadanos. Nosotros no deberíamos tener que hacer esto. Lamentablemente, quizá el Estado no ha estado a la altura y no ha logrado detener la delincuencia antes que los ciudadanos tengan que detenerla. Entonces, acá yo creo que tenemos que poner todos los esfuerzos para que el Estado se encargue de proveer seguridad y para que no los ciudadanos tengan que arriesgar sus vidas, porque esto que sucede de estos detenimientos ciudadanos, la gente estaba poniendo en riesgo su integridad y eso no puede pasar. Pero desde tu perspectiva, si fueras diputado, ¿qué harías? Porque obviamente el diagnóstico estamos muy de acuerdo, pero ¿qué crees tú que debiésemos hacer? Ahí yo tengo 3 propuestas. Primero, necesitamos inyectar más recursos y eso se manifiesta en mayor dotación policial y mejor inteligencia. En segundo lugar, desarmar al crimen organizado. Tenemos que sacar las armas de las calles. Y en tercer lugar, levantar el secreto bancario. O sea, hoy en día pasa, y aquí lo digo directamente a los vecinos o vecinas, tenemos que sacar a los narcos de las poblaciones, obvio, tenemos que hacerlo, pero no sacamos nada con sacarlo si no sacamos al líder que lava dinero. Esto está comprobado. Antes se decía, no, si los narcos no lavan dinero, no pasan por los bancos. Y vecinos, vecinas, sí es así. Y tenemos que detenerlo y una fórmula para detenerlo es levantar el secreto bancario para saber seguir la ruta del dinero y encontrar de dónde se están yendo esas lucas. En el distrito hay 52, 53 tomas, campamentos, y leí el otro día que eran 6.000 hectáreas. ¿Cómo abordamos las tomas desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva en Chile hoy en día tenemos una crisis de vivienda. O sea, en Chile tenemos la vivienda, no estamos construyendo a la velocidad que deberíamos o lo que la gente necesita. Entonces, primero, para solucionar el tema de las tomas, necesitamos inyectar más recursos para que se construya más. En segundo lugar, yo creo que hay que desalojar estas tomas a medida de que tengamos soluciones para esas personas. O sea, yo creo que no podemos desalojar una toma si no tenemos dónde se alojen esos niños que viven en la toma. No podemos dejarlo en la calle. O sea, aquí yo no me pierdo. O sea, necesitamos tener soluciones para esos niños, a pesar de que esos lugares a veces son focos de incivilidades. Ahí hay niños y tenemos que preocuparnos de sus derechos, de que tengan un lugar donde dormir, donde comer, donde bañarse, y no los podemos dejar en la calle. Gustavo, tú en una entrevista en algún momento te lo preguntaron y tú te referiste a este como concepto como de ícono, y por tanto en ese mismo concepto de liderazgo y de representación, ¿cómo lo abordas tú? En una entrevista hablabas que alguien te había contado que habían hecho una polera de ti. Entonces,
¿Cómo abordas esa dimensión? Y así como te preguntaba la complejidad de ser diputado por Paico y de un gueto vertical, ¿cómo lo abordas también desde ese extremo no extremo es la palabra correcta, pero desde ese lugar del país donde hay visiones tan distintas, no solo del estallido social, sino hay como hay dos o tres visiones. Entonces, ¿cuál es el Gustavo Gatica que crees tú que interpreta más ese sentido? Yo creo que hay un puro Gustavo Gatica, solo que en algún momento se transformó por lo que a mí me ocurrió y por lo que vino después de yo poder hacer mi rehabilitación y seguir adelante. La gente vio en mí una figura que no sé, le resultaba en algún punto inspiradora, pero yo siempre he dicho que escapo de ese lugar de ícono porque no me resulta cómodo. Yo soy una persona que ha hecho lo que ha hecho con las herramientas que tuvo en el momento. Ahora lo valoro un montón, o sea, me encanta recibir tanto cariño, es hermoso. Siempre que salgo alguien me saluda, me da un abrazo, me da ánimos, me desean como muy buena suerte, como que eso me dice mucho la gente, como te deseo lo mejor. Y eso a mí me inspira a continuar siempre en la vida. Ahora, efectivamente, aquí quiero atreverme a interpretar lo que la gente me transmite o lo que yo siento. Eh, Creo que hay algo en mí que se acerca mucho a ser muy empático. Intento en la vida siempre ser muy empático y creo que eso se ha visto en la campaña, me lo han dicho. Entonces, esa es la figura que quiero sacar a propósito de la representación. Hoy en día en política, los políticos se alejan mucho de las personas y, y eso es lo que yo quiero cambiar o poner mi granito de arena, ¿cachai? Intentar cambiar la forma de acercarnos a la política, de cómo nos llevamos. Hoy en día creo que hay una distancia entre los representados y los representantes. Y esa brecha tenemos que ir acortándola cada vez más. ¿Y cómo la cortamos? Con empatía, con estar con la gente, con visitar los barrios. Es lo que he hecho en la campaña y lo que me gustaría poder hacer en la futura diputación. Gustavo, ¿no podemos abordar una última temática que tiene que ver con tu historia? Con lo bueno, con lo malo, con todo lo que significó que va de la mano de un proceso en Chile, que tiene que ver con el estallido social. Pero particularmente de algo que yo creo que se habla poco en Chile, que tiene que ver como con el preestallido, con ese Gustavo no conocido que sale a la calle por algo. ¿Cómo ha cambiado ese Gustavo y cómo ha cambiado el Chile? Porque me parece que ese debate no lo hemos tenido, creo que hemos estado en puros lugares comunes. Sí, es buena la reflexión. Es verdad, no visitamos mucho al Chile preestallido y de hecho creo que ahí es muy buena la pregunta porque de hecho me hiciste pensar ahora, como ahí creo que podemos encontrar muchas respuestas. Había un Chile que quería cambios, había un Chile que estaba cansado, un Chile que tenía sueños, que quería cambiar este sistema tan desigual. Un Chile que estaba cansado de la injusticia, de que hubiera una justicia para pobres, una justicia para ricos, o quizás decirlo de otra forma, una justicia para la gente común y otra para los poderosos. Ahí estaba ese Chile que se cansó, se aburrió y ahí salió a la calle durante el estallido social. ¿Y cómo abordas entonces esa dimensión de lo que luego sucede? Que se pierden dos procesos constituyentes, este país pareciera que gira a la derecha, ¿cómo lo ves tú hoy día? Pero no es negativo, sino que también cómo lo ves y cómo lo proyectas, supongo que en positivo. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sigue ese mismo ánimo, sigue ese mismo deseo de cambio, sigue la indignación por esta justicia tan injusta. Hoy, no sé cuándo va a salir esta entrevista, pero hoy se salieron absueltos del caso Penta, de Sokimich, perdón. Cuestión irrisoria cuando uno empieza a explorar las razones, que lo invito a los vecinos, vecinas que estén escuchando esto, invito a ver las razones que dio el tribunal para absolverlo, es una locura. Entonces, a lo que voy, sigue este Chile cansado de la injusticia, cansado de la desigualdad, pero sí, más que derechizarse, creo que hoy Chile está desesperanzado. Creo que hay menos, queremos cambios,
pero los vemos más lejanos. Eso es lo que está pasando hoy día. Pero hay un lugar común peligroso, creo yo, donde la derecha intenta como construir de, gana Kast y va a haber otro estallido social. Entonces, ¿cómo ves tú esa dimensión de un Chile que no cambió y en relación a lo que viene? Si te lo tengo que preguntar ante un eventual triunfo de la ultraderecha, ¿cómo ves tú? ¿Ves esa relación o no? Te lo vi en una entrevista anterior como diciendo, no, yo creo que no va a haber un estallido social. ¿Cómo abordamos este Chile molesto, pero bien interpretado? Yo creo que nadie puede prever si va a haber o no un estallido social. Lo que yo creo es que no se dan las condiciones por ahora. Creo que para que se den las condiciones para un estallido social son muchas y tiene que ver con un desgaste temporal. Si lo pudiéramos analizar como en términos psicológicos, es como que ya explotó la rabia de este país cansado de la injusticia y después como que se retrae nuevamente, ¿no? O como si lo analizáramos como una olla a presión, que fue acumulando presión y se escapó la presión durante el estallido social. Entonces, para que haya un estallido social, o al menos mi tesis, es que tienen que pasar mucho tiempo. No niego que durante un gobierno de Kast vayan a haber manifestaciones, eso sí puede haber, y es muy probable que lo haya, porque Kast está proponiendo recortes sociales, está diciendo que va a recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y aún no nos explica cómo, y mi tesis es que no explica cómo porque sí o sí va a tener que recortar derechos sociales. Y eso va a tener consecuencias a nivel social. Probablemente van a haber manifestaciones, la gente se va a molestar porque va a haber afectada su vida, va a haber afectado la atención en el consultorio, o puede haber afectado el transporte, puede haber afectado la educación de sus hijos. Miles de alternativas de cómo se va a ver afectada su vida, pero se va a ver afectada porque Kast todavía no nos explica de dónde recortar esa plata. Ahora, sacando a Kast de la ecuación, como desde la buena fe, ¿cómo canalizamos en definitiva ese malestar? Porque hoy día yo siento que ese malestar está como encajonado en la seguridad pública, en esto que hablábamos de la autotutela y los otros muchos temas pendientes, pero para no caer solo en el lugar común de Kast, estallido, que creo que tú lo has explicado bien, ¿cómo lo canalizamos en positivo, esa molestia? Yo creo que necesitamos hacer políticas que le hagan sentido a la gente. Y acá yo quiero felicitar algunas políticas de este gobierno, la ley de 40 horas, el alza del sueldo mínimo, el copago cero. Esas son todas políticas que van en el beneficio de las personas. O sea, que la gente pueda tener una hora más. Las 40 horas va avanzando progresivamente, entonces ahora estamos en una hora menos de trabajo, pero es una hora más de descansar, de estar con la familia. Y esas son políticas que ayudan a la gente. Entonces yo las felicito. El alza del sueldo mínimo es evidente que ayuda al bolsillo de la gente, que le ayude a llegar a fin de mes. Entonces creo que ahí es donde tenemos que atender el malestar, en darle soluciones a las personas que le hagan sentido y que le ayude a mejorar su calidad de vida. Y ahora una última pregunta de eso. ¿Cómo aborda hace muy poquitos días salió una estadística que fue materia como de debate respecto de los números tanto de la violencia institucional, violación de derechos humanos por agentes del Estado y también de hechos delictuales? ¿Crees que en ambos temas hemos avanzado? ¿Cuál es tu lectura de eso? Porque también siento que hay como un lugar común en ambos extremos. Entonces, igual me gustaría como poder tener una definición tuya de cómo lo abordas tú, como esa mirada del estallido delictual. Y por otro lado también si nos hemos hecho cargo de lo otro, de la violencia estatal. Sí. Bueno, a mí yo siempre me he sentido, por supuesto, muy distante de esta caricatura del octubrismo, del estallido delictual. Creo que es profundamente irrespetuosa con la gente que salió a manifestarse válidamente por este sistema que le resultaba injusto. Salir a manifestarse es un derecho y estas personas que vienen a hablarnos del estallido delictual solo faltan el respeto a quienes válidamente salimos a protestar. Y respecto a las deudas, respecto a la violación a los derechos humanos, efectivamente, son bien alarmantes las cifras. Hoy en día tenemos muy pocas causas que se han cerrado del estallido social y creo que hay una deuda del sistema judicial para con las víctimas. Lamentablemente los casos se alargan más de la cuenta, o algunos se van archivando, no hay pruebas. Entonces creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que en materia de derechos humanos haya justicia
para las víctimas, pero también para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, necesitamos tener garantía de no repetición y para eso tiene que haber justicia primero que nada. Y ahora, quedándome en el tema más polémico, pero sí igual hubo 30.000 personas que cometieron un delito en el marco del estallido social. ¿Cuál es tu mirada de lo que ahí sucedió? O sea, que lo que pasa es que los estallidos sociales, el estallido social en Chile no es ni el primero ni el último, ni es por lejos el único del mundo. Y los estallidos sociales tienen esa composición, son como, y por algo se llaman estallidos. Si uno se imagina un estallido, es una explosión, es una cosa que no tiene control, es un estallido social. O sea, analicemos el nombre, la composición del nombre, la sociedad estalla. Y esos estallidos tienen este componente donde la gente, desde la rabia, y aquí yo podría hacer el análisis psicológico, cómo se comporta una persona con rabia, una persona que está cansada, a veces tiene este componente de, llamémosle como de incivilidades, pero es porque hay una molestia social. De hecho, es muy paradójico y yo lo he reflexionado como pensar por qué alguien quemaría la micro que lo lleva a su trabajo en la mañana. Como que uno, si lo analiza fríamente, pareciera no tener tanto sentido. Pero si uno se permite hacer la reflexión un poquito más profunda, pensemos un poquito más, no nos quedemos solo en, no, mal, estuvo mal, sino que reflexionar un poquito más, pareciera que hay una desafectación, un desapego social. No hay un cariño por la ciudad que nos recoge, la ciudad donde dormimos, el transporte que nos lleva, la plaza que está en la esquina de nuestra casa. No hay un apego con eso. Y ahí yo no tengo la respuesta, pero creo que ahí es donde como sociedad, ni siquiera solo los políticos, como sociedad tenemos que hacer algo. ¿Cómo reconectamos este tejido social que está tan roto, que además no se rompió por el estallido social, sino que venía roto de antes? El estallido social es solo el reflejo, la punta del iceberg de un descomposición social. ¿Cachai? Entonces, creo que ahí es donde hay que poner los esfuerzos. Yo no tengo la respuesta de cómo hacerlo, pero creo que ese es el lugar donde tenemos que pensarnos. Sí, no, pero mi pregunta, para que después no te saquen de contexto, visto a la luz de lo que dices, hay una muy buena explicación y hay una muy buena justificación, pero ¿hay alguna condena o hay solo, te lo pregunto abiertamente, o hay alguna, o solo en el mundo de la justificación? Yo creo que cualquier acto de violencia es condenable, solo que no quiero detenerme en eso porque lo encuentro muy superficial, sin analizar toda la profundidad que tiene. Yo creo que, insisto y lo voy a repetir, todos esos hechos de violencia son condenables y siempre uno esperaría que no ocurrieran, pero me queda muy vacío quedarme solo en eso. Creo que, y aquí quiero hacer la invitación a quienes nos estén viendo a hacer el trabajo de pensar por qué pasan estas cosas, de dónde viene la violencia que vimos durante el estallido social, por qué pasó eso. Y ahí creo que nos podemos encontrar muchas cosas valiosas para pensarnos hacia el futuro. La última pregunta y para ir terminando, Gustavo, en la parte de agradecerte tu presencia, que estés acá, es un orgullo, somos mayoritariamente vistos y escuchados en Colina informados con ambiciones provinciales, por lo cual siempre es bienvenido un candidato de la comuna, así que me gustaría, bueno, que le hiciera una invitación a los vecinos, pero con una pregunta bien particular, y perdón que me extienda 10 segundos, porque muchos candidatos dicen como más o menos lo mismo, entonces me gustaría, más allá de tu historia vital, ¿por qué la gente, una pregunta media obvia, pero ¿por qué la gente debiese votar por Gustavo Gatica en un listado donde hay 52 nombres? Probablemente algunos ya tengan más o menos un descarte y tengan 8, 9, pero ¿por qué Gustavo Gatica? Primero, porque soy una persona joven con ideas nuevas, quiero hacer un intento por renovar la política, ese es mi desafío. Digo el intento porque no quiero prometer cosas que no voy a poder cumplir, pero sí sepan que voy a hacer todo el esfuerzo por hacer una renovación de la política o poner mi granito de arena en ese sentido. Segundo lugar, porque tengo arraigo con mi comuna, creo que yo vengo de Colina. Vivo en Colina todavía, tengo 27 años, toda mi vida he estado en Colina y tengo cariño por ese espacio. Mi papá es de Colina, él vivía en los fundos de Colina, entonces tengo ese arraigo con el territorio. No soy una persona, un candidato que venga desde afuera y que el partido político lo designó para estar en este distrito, sino que yo vengo de acá.
Y en tercer lugar, creo que hoy en día es prioritario que atendamos la salud mental. Yo soy un psicólogo titulado y es mi principal foco. Hoy en día trabajo en una defensoría penal en Estación Central. Esta es una unidad de víctimas. Ahí he podido atender a casos que son muy complejos de atender psicológicamente hablando, pero me han permitido entender y vivenciar en primera persona cuál es la realidad. Esta unidad de víctimas, de hecho, está ahí en la Alameda, en Toro Mazote, en pleno Estación Central. Entonces, he conocido de cerca la realidad que viven los vecinos y vecinas, y de hecho eso me convocó, me empujó a tomar esta decisión, querer ayudar en un nivel más macro. Yo entré a estudiar psicología con el deseo de ser un aporte a la sociedad, pero ese aporte es en el 1 a 1, como atendiendo en clínica, y en algún momento dije, quiero aportar en una medida más amplia, y ahí quise ser candidato, y hoy soy candidato por el Distrito 8. Estoy haciendo todos los trabajos para salir electo, todos los esfuerzos para que la gente me conozca, sepa de mis propuestas. Como bien dices tú, a veces los políticos cuando son candidatos todos dicen lo mismo, todos dicen seguridad, salud, pero espero en esta entrevista haber expresado alguna de mis propuestas y más que eso, mis convicciones, porque propuestas pueden hacer mucho, pero alguien que tenga convicciones reales, de eso hay pocos, y eso sí pueden encontrar en mí una persona que quiere volver a ser ese tejido social que nos une, que nos sostiene socialmente, una persona que cree que la salud mental tiene que estar en el centro, y esas son las cosas que a mí me mueven, que me motivan. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Gracias, Nicolás. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y buenas noches.